Y cero. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario donde nos sintonicen. Mi nombre es Roberto Sandoval y voy a tener el agrado de compartir con ustedes próximamente el curso virtual de indicadores claves de riesgos para el seguimiento oportuno y oportuna gestión de los riesgos en una organización. En la vida actual, ¿no? Digamos, y en general, siempre han existido riesgos que nos impiden lograr los objetivos. La gestión adecuada de unos riesgos no es una tarea inherente a la gestión de cualquier tipo de organización. Y es dentro de esta gestión donde los indicadores clave de riesgos, o KRI por sus iniciales en inglés, cobran mucha importancia. El riesgo conlleva muchos problemas para la organización y especialmente impide que logre sus objetivos. Por tanto, el tener alertas tempranas de eventuales situaciones de riesgo que impidan el logro de estos objetivos es muy importante. Es ahí donde radica la importancia de los KRI. En este curso de 9 horas de duración, ahondaremos en estos indicadores claves para cualquier organización. Iniciaremos en una primera sesión viendo conceptos generales de riesgo para definir qué cosa es el riesgo, cómo nos afecta, cuáles son los conceptos relacionados, qué es un riesgo inherente, qué es un riesgo de control, qué es el apetito de riesgo. Un apetito de riesgo es muy importante definirlo porque es el cariz con el cual una organización va a enfrentar su gestión día a día. El apetito de riesgo es lo que va a definir, digamos, el parte importante de estos indicadores clave, que son los indicadores de riesgo, y a su vez nos va a servir como parte integral de la gestión del riesgo. La importancia de definir claramente un apetito de riesgo también tiene implicancias en la cultura organizacional, porque están muy relacionados. Es como las personas. Cada uno de nosotros tiene un apetito de riesgo diferente. Vemos personas que somos más propensas a tomar riesgos, u otras podemos ser más eh, reticentes a tomar los riesgos. Es igual lo que sucede en las organizaciones. También hay términos importantes como son la tolerancia. ¿Cuánto de tolerancia podemos nosotros admitir ante la presencia de un riesgo? Es un concepto que también vamos a ir repasando dentro del curso, todo con la finalidad de ir entrando poco a poco a los temas de riesgos, temas muy importantes para cualquier gestión. Un concepto importante que debemos tener en cuenta es que los riesgos están directamente relacionados con los objetivos. Nosotros no podemos definir un riesgo o identificar un riesgo si no tenemos claramente identificado un objetivo. Entonces, también veremos la importancia de los objetivos dentro de la gestión de riesgos. Y cuando tenemos un riesgo, la mejor manera de poder identificarlo o poder tratarlo es a través de los controles. Entonces vamos a ver la relación entre los objetivos, los riesgos y los controles. También veremos en la primera sesión las diferencias entre un KPI, entre un indicador clave de desempeño y un indicador clave de riesgo, un KRI. Son conceptos relacionados, pero diferentes. El KPI nos ayuda a identificar, digamos, o a monitorear el desempeño de una organización. Es lo que comúnmente se emplea a nivel gerencial, a nivel organizacional, para evaluar si se van logrando los objetivos y las metas organizacionales. Pero un KPI sin un KRI no tendría mucho sentido. Yo puedo estar identificando los objetivos que voy logrando, pero necesito medir también cuáles son aquellos riesgos que eventualmente se van a presentar y que me van a impedir el logro de esos objetivos. Hay una relación bastante directa entre ambos indicadores. Son diferentes, pero están relacionados. Lo que vamos a revisar
en esa primera sesión son cuáles son las similitudes, cuáles son las diferencias entre ambos indicadores, para tener claro y no confundir qué cosa es un KPI, que mide el desempeño de la organización, y qué cosa es un KRI, que es un indicador que me va a alertar de la presencia de un riesgo. Los KRI pueden ser indicadores cuantitativos, o sea, numéricos, pueden ser cualitativos. Nosotros también tenemos, de alguna manera, KRIs en nuestra vida. Son señales que nos advierten de que algo se está acercando, como podría ser, por ejemplo, en el tema de salud, un estornudo, ¿no? Un incremento de la temperatura, son como señales de alerta de que eventualmente se está presentando un problema un poco mayor, que podría ser un resfrío, una descompensación. Al igual que en este caso, las organizaciones también deben definir sus KRI para ayudar al logro de sus objetivos. Y esto está también, como hablábamos hace un momento, muy relacionado con la cultura organizacional. Todo lo que tiene que ver con gestión de riesgos, logro de objetivos y controles está muy relacionado con la cultura organizacional. Y es por eso que también debemos trabajar a ese nivel. Vamos a ver cómo se relacionan los riesgos con las estrategias de negocio. ¿Cuál es la relación que existen entre ellos? ¿No? Vamos a ver algunos casos, vamos a ver cómo se relaciona la misión de la organización con los KPI y los KRI, que nos ayudan a hacer ese monitoreo, tanto del desempeño como de las funciones propias de administrar los riesgos que pueden impedir el logro de dichos objetivos relacionados. Vamos a ver qué herramientas podemos tener, ¿no? Un KRI puede estar relacionado, por ejemplo, con indicadores bursátiles. Ahora, a través de la tecnología, a través de los aplicativos, podemos desarrollar, digamos, KRIs, digamos, que nos puedan advertir, por ejemplo, de caídas de bolsa, de movimientos en los precios de algunos commodities, ya puede, digamos, caídas de unas acciones de la competencia, de los clientes, de los proveedores que nos pueden alertar para tomar ciertas medidas técnicas. Podemos monitorear, por ejemplo, todo lo que es las condiciones climatológicas, ahora que se acerca, digamos, el famoso fenómeno del niño, el niño costero, el niño global. Hay negocios, hay sectores que se ven impactados por esta amenaza, por este riesgo. Sectores como la agricultura, sectores como la pesca, sectores como el transporte terrestre, por la afectación que puede tener, digamos, a través de desbordes en las carreteras, etcétera, que eso tenemos que ir monitoreando. Las empresas van monitoreando, por ejemplo, cómo se va desarrollando este fenómeno para ir tomando las previsiones necesarias. Veremos que existen algunos sistemas que nos ayudan a desarrollar KRIs y cuál es la importancia de contar, digamos, con estos elementos adecuadamente. Eso en una primera sesión. En la segunda sesión, ya que tendremos este marco general de lo que es un KRI, de cómo se integra con la gestión integral de riesgos, pasaremos a revisar cómo establecer o cómo definir KRIs adecuados. Veremos, digamos, que esto se requiere de 6 pasos, comenzando, como siempre digo, por definir el objetivo. ¿Cuál es el objetivo, digamos, que yo quiero lograr? Si yo no tengo definido un objetivo, yo no puedo evaluar o no puedo identificar los riesgos que pueden impactar. Entonces, veremos la importancia de definir objetivos, veremos un poco el tema de definir objetivos SMART, que se llaman, ¿no?, por sus iniciales en inglés, objetivos específicos, ¿no?, que sean, digamos, bien puntuales, que sean medibles, que me puedan servir para, digamos, hacer un monitoreo adecuado, que sean alcanzables, porque un objetivo que no es alcanzable al final no me sirve de mucho, ¿no? Tiene que ser algo que yo pueda alcanzar, si no
hasta puede generar desmotivación. Tiene que ser relevante, tiene que ser importante para la empresa, es una característica importante y que tiene que ser en un tiempo específico. Entonces, por estas características y sus iniciales en inglés se denominan objetivos SMART. Estos objetivos, digamos, cuando ya están adecuadamente definidos, me van a servir para identificar los riesgos. Identificar cuáles son aquellas situaciones o eventos que pueden, digamos, impactar en su logro, que pueden impactar, que pueden hacer que no llegue a alcanzarlos adecuadamente. Cómo identificar estos objetivos, cómo deben estar estos riesgos, digamos, identificados. Veremos que no es un proceso aislado, como muchas veces se trabaja en algunas organizaciones, sino que es un proceso participativo, donde cobran mucha importancia los realmente dueños del riesgo o dueños del proceso, de los controles, los que interaccionan día a día con los riesgos. Veremos también el tema de determinar qué cosas a medir. Cuando vamos a identificar los riesgos, vamos a identificar una serie de información, pero como sucede muchas veces, cuando hay gran cantidad de información, tenemos que saber exactamente qué es lo que debo medir. Tenemos que definir adecuadamente cuáles son los factores que realmente me van a indicar qué cosa debo medir. Y para eso tendremos que revisar también todo lo que tiene que ver con los análisis de causa raíz. Muchas veces nos quedamos en la parte superior, de alguna manera, del análisis y no hacemos un segundo análisis, un tercer análisis y nos vamos a ir a, digamos, atacar los síntomas y no necesariamente atacar la causa raíz del problema. Vamos a considerar los KPIs, digamos, qué información me van a dar los KPIs, me van a permitir definir objetivos, me van a permitir, digamos, determinar qué es importante para el desempeño, para lograr ese objetivo. Al revisar los KPIs, de ahí vamos a pasar recién a formular los KRI. Formular, digamos, adecuadamente un KRI conlleva mucha labor de análisis, mucha labor de no quedarse en la parte superior del análisis, sino, como les comentaba también, de ir bajando los niveles. ¿Cuáles son algunas técnicas sencillas de poder identificar la causa raíz, como pueden ser el método Ishikawa o el método también conocido como esqueleto de pescado, para hacer un análisis a varios niveles o por varios aspectos, y también el método que es uno de los más sencillos, lo considero yo, y que muchas veces lo aplicamos en el día a día, que es el método de los 5 porqués. Hacer preguntas consecutivas hasta llegar al origen, preguntando por qué sucede esto, por qué se da, por qué se origina, por qué esto, por qué aquello, ¿no? Y finalmente, ya que tengamos definido nuestro KRI, tendremos que establecer responsabilidades. ¿Quién es el responsable del monitoreo? ¿Quién es el responsable del análisis? ¿Quién es el responsable de tomar decisiones? La importancia de seguir adecuadamente esta metodología para diseñar KRIs tiene que ver directamente con lograr la eficiencia. El definir adecuadamente un KRI nos va a ayudar a identificar claramente y oportunamente los riesgos para que la organización tome las decisiones que tenga que tomar. Para que tenga el tiempo y eventualmente identificar hasta oportunidades que aprovechar al identificar tempranamente un riesgo y tomar adecuadamente las acciones correctivas o las acciones mitigatorias que tienen, digamos, que están relacionadas para gestionar adecuadamente este riesgo, ¿no? Vamos a repasar mucho de los temas, digamos, que tienen que ver con la gestión después de los KRI. Veremos casos
de cómo establecer, cómo revisar KRIs o establecer KRIs para temas administrativos, para temas operativos, hasta para temas de tecnología, donde son muy utilizados también, digamos, como alertas tempranas de los riesgos. Veremos que, digamos, los KRI, digamos, tienen algunas limitaciones, no reemplazan un KPI. Muchas veces se confunde de que un KRI es un KPI, son fines diferentes. Como ya decíamos, el KPI tiene que ver con medir el desempeño, mientras el KRI me va a dar alertas tempranas de los riesgos que pueden afectar justamente ese desempeño que está relacionado con el logro de objetivos. Eso básicamente en una segunda sesión. Ya en una tercera sesión pasaremos a ver un poco más de ejemplos de cómo construir, digamos, poco a poco en los KRI, ya les decía, en algunos temas operativos, en algunos temas digamos, administrativos, eventualmente en algunos temas tecnológicos, para ver cómo estas herramientas me van a ayudar a gestionar la organización, ya que logre sus objetivos en distintos aspectos. No solo en un aspecto, muchas veces relacionamos los KPI, por ejemplo, con aspectos operativos y pensamos que solo se miden para aspectos operativos, sino que se pueden servir para cualquier área de la gestión organizacional. Veremos un poco también las responsabilidades de las distintas instancias, cuál es la responsabilidad del área que genera el KPI, cuál es la responsabilidad, por ejemplo, si es que existe un coordinador de riesgos o un responsable de la gestión de riesgos, un CRO, digamos, por sus iniciales en inglés, un Chief Risk Officer, o existe un comité de riesgos y hasta la responsabilidad de la administración, la gerencia y la del directorio dentro de la gestión de riesgos para que la información temprana y valiosa que me da un KRI me sirva para lograr los objetivos organizacionales. Veremos también algunos errores comunes que se cometen cuando se diseña un KRI para evitar tratar digamos, de tenerlos al momento de diseñar nuestros propios KRI. Por ejemplo, el no tener claramente definido el objetivo, el no hacer un análisis adecuado, ¿no? El no definir claramente quiénes son los responsables, el no tener definido claramente cuál es la información, de dónde voy a sacar la información para los KRI. Es muy importante el rol que cumple la información dentro de los KRI, porque yo tengo que confiar en esa información, entonces tengo que validar esa información, no puede ser cualquier información. ¿Qué pasa si es una información interna que tengo que tener en cuenta, si es una información externa que tengo que tener en cuenta, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, cuando culminemos el curso, vamos a tener una visión amplia de lo que son estos indicadores claves de riesgo, los KRI, cuál es la diferencia con los KPI y cómo me van a ayudar a lograr mis objetivos organizacionales. Tengamos en cuenta que un KRI me da una alerta temprana y si yo mientras más pronto puedo saber que se me viene un riesgo, yo lo puedo gestionar adecuadamente. Esa información de alguna manera privilegiada que me puede ayudar a anticiparme a cambios en el mercado, que me puede ayudar a anticiparme a la competencia, me puede ayudar a tomar decisiones oportunas. Yo conozco casos en que, por ejemplo, les mencionaba el fenómeno del Niño, empresas que lo vienen de alguna manera monitoreando desde el año pasado, digamos, porque hay indicadores que son, digamos, reiterativos y que van generando ciertos patrones. El monitorear esos comportamientos permite a las empresas ir tomando decisiones, ir, digamos, haciendo algunas provisiones para determinados gastos, para de alguna manera ajustarse el cinturón para no digamos, hacer mal uso de los recursos que en todos los casos siempre son escasos. Y eso nos permite, digamos, ver cómo los KRI funcionan en la vida real y sin ser un dato numérico. Tenemos que tener en cuenta que los KRI no necesariamente tienen que ser numéricos. Pueden ser
como hemos dicho, indicadores cuantitativos y cualitativos. Entonces, la importancia de un curso dedicado a estos indicadores clave de riesgo, como son los KRI, nos va a permitir tener este conocimiento no solo digamos, conceptual de lo que es un KRI, cómo definir adecuadamente los KRI, sino también tener algunos ejemplos de cómo ir desarrollando algunos indicadores para que nosotros lo podamos posteriormente llevar y aplicar en nuestras organizaciones. Así que bueno, los espero próximamente en nuestro curso virtual de indicadores clave de riesgo y su oportuna y valiosa aporte en el logro de los objetivos organizacionales. Muchas gracias.